Vale, ya vamos iniciando entonces. Mira, vamos a estar por aquí los que están llegando. Se ve en pantalla, ¿verdad? Ujú. Sí, amigo, sí. Sí se ve tu pantalla, Xavier. Vale, perfecto. ¿Cómo estás, pana? Todo chévere. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar que estamos haciendo de parte de Innosystem. La idea es compartir con ustedes temas relacionados con SAP. La inspiración, digamos, viene de tratar de llevar un poco el conocimiento que tenemos en el equipo, tratar de dirigirlo a masificar el conocimiento de SAP que tenemos. Vamos a hablar hoy a nivel más de cómo se entra SAP, ¿ok? Cómo se inicia, digamos, en SAP y cómo podemos llevar una trayectoria en SAP. Por eso el webinar se ha denominado de cero a Key User Estratégico, que es la base fundamental para todo el manejo de SAP. Entonces, acá para hablar un poco y que nos puedan conocer en Innosystem, básicamente nos dedicamos principalmente a la consultoría SAP. Nosotros como equipo ya tenemos bastante tiempo trabajando, realizamos implementaciones del sistema, ¿ok? Y también hemos desarrollado una nueva línea de educación para tratar de masificar este conocimiento que se va obteniendo y además eh, tomar de esas necesidades que vemos en las empresas cuando hacemos proyectos y de esas posibilidades inclusive para los equipos de finanzas, principalmente que es donde hoy vamos a hablar, vemos que hay muchísimas posibilidades para aprender SAP, para mejorar lo que se sabe de SAP y para seguirse especializando e inclusive para las personas que quieren incursionar en el tema de consultoría. Entonces, un poco ese es el objetivo del webinar. Nosotros como enfoque general empresarial, digamos que nos fundamentamos mucho en innovar, ¿ok? Siempre estamos dentro del equipo buscando una manera de hacer cosas distintas o mejorar lo que ya se tiene en el concepto de consultoría. Sobre todo porque ahora la consultoría SAP ha cambiado bastante, así como las empresas en general a nivel del relacionamiento con el software ha cambiado muchísimo. Y no obstante, todo lo relacionado con finanzas también ha cambiado mucho. Y ahí es donde vemos que, si bien es cierto, el software ya tiende a ser con un enfoque, todo ahora es cloud, incluyendo SAP. Ya vamos a hablar de qué significa eso y vamos a tratar de tocar SAP como que si ninguno de nosotros lo hubiese visto antes para que se pueda entender. Vemos que en el área financiera todavía los usuarios, ¿ok? O digamos los profesionales del área de finanzas, como que todavía no entienden ese cambio de la tecnología y es allí donde vemos que la gente tiene que formarse, que la gente tiene que ver las posibilidades de ese cambio cultural que están teniendo las empresas a nivel del manejo de software y de las operaciones en general, no solamente de finanzas. Eh, ¿Por qué? Porque ese cambio está haciendo que muchas personas con altas capacidades para ingresar a estos sectores no lo hagan, desde las empresas medianas o las empresas grandes. Y vemos que hay mucha limitación y no siempre se trata de talento, se trata más bien de conocimiento sobre el tema de SAP. Entonces, ¿por qué yo al día de hoy debo aprender SAP? Primero que nada, ¿qué, qué hace que SAP sea tan especial?
Yo les voy a dar un poco de mi trayectoria para que se pueda comprender por qué vamos a conversar el día de hoy. Yo empecé como usuario SAP hace ya casi 20 años, ¿ok? En Venezuela, en Electricidad de Caracas. Allí desarrollé mi carrera profesional y en esa empresa, desde el día 1 que ingresé, aprendí SAP. Además, pude aprender muchísimos conceptos elementales, no solo de mi carrera. Y yo creo que es una de las cosas que mejor me ha ayudado a mí en mi trayectoria. No me he dedicado desde hace 10 a 8 años, 9 años, ya no me dedico a ser contador público, digamos, trabajando en una firma ni nada por el estilo. Me he dedicado sencillamente a ser consultor. Pero, ¿qué me facilitó? Me lo facilitó el hecho de trabajar en una organización en donde aprendí de todos los procesos financieros, de todas las integraciones que existen en los procesos cuando una empresa tiene SAP. Y luego eso me ayudó a hacer un salto en la consultoría. Entonces, ¿cómo transicioné? Transicioné porque no solamente era el usuario que sabía manejar una pantalla de SAP o muchas pantallas de SAP, era porque entendía muy bien cómo conectar lo que estudié, que fue administración primero y ya luego estudié contabilidad, y lo conecté con la tecnología. Hace muchos años entendí que la base en la que todas las empresas están fundamentando su negocio no va a ser la administración o la contaduría, digamos, tradicional. Van a ser los software. ¿Por qué? Por un tema de optimización. Nosotros como financieros principalmente sabemos que las empresas necesitan rentabilizar muchísimo sus recursos y la mano de obra es cada vez más cara. Entonces, en ese enfoque, digamos que yo con muchísima propiedad les puedo decir de lo que vamos a hablar acá es una realidad, porque yo mismo me construí el futuro, digamos, desde hace muchísimos años enfocado en que necesitaba saber SAP para poder mejorar constantemente. Entonces, acá ahora vamos a hablar de cómo entramos en el tema financiero y cómo podemos empezar a trabajar con SAP. ¿Por qué yo debería tratar de tener un conocimiento básico que me ayude a irme enfocando en aprender lo que yo sé, ¿ok? Como profesional en cualquier área? Finanzas, compras, ventas, producción, recursos humanos. Lo importante es que eso lo complemente, ¿ok? Que no solamente se queden con los diferentes títulos universitarios que puedan tener, que son geniales, aparte representa un gran esfuerzo que uno hace por estudiar, pero la tecnología es la que sigue avanzando a un ritmo muy rápido y nosotros como profesionales necesitamos aprovechar esa tecnología para hacerla parte de nosotros y que nos permita ejecutar esas actividades constantemente de manera más eficiente, sobre todo en el área de finanzas, en donde lo más importante es la capacidad analítica, más que la capacidad de hacer una actividad repetitiva, como por ejemplo ingresar 500 asientos contables a través de un mes o llegar a un cierre contable y tener 50 actividades para hacer y estar hundido. Yo mejor que nadie sé lo que es estar hundido en un cierre contable. Créanme que no es una actividad fácil, lo sé viviéndolo perfectamente y sentía eso como que, wow, nunca termina, ¿sabes? Cierra, 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 cierra y siempre hay miles de cosas para hacer. Pero en esas actividades para hacer hay mucho que nosotros podemos aportar. Y eso tiene que ver cuando yo manejo SAP. Si yo trabajo en una organización en la que trabajan con SAP, ¿ok? Yo puedo aportar mucho valor. ¿Cómo yo en el área financiera o en cualquier área de trabajo al día de hoy, yo me puedo proyectar a mejorar
digamos, a entrar en esas empresas objetivos en donde quiero entrar en la mejor empresa de minería, quiero entrar en la mejor empresa, no sé, de servicios, quiero entrar en la mejor empresa de alimentos. No importa el rubro en el que yo piense, todos los rubros están copados por SAP, todos. No conozco todavía una línea de sector empresarial a nivel mundial, muchachos, en la que SAP no esté presente. Para que todos entendamos cuáles son las líneas de trabajo o las líneas de mercados donde SAP apunta. Existen varios productos de SAP. Existe un producto pequeño llamado Business One, que eso es para un segmento de mercado de empresas pequeñas. Existe un segmento de mercado ahora mediano que tiene una nueva versión de SAP, que ya no es tan nueva, pero en Latinoamérica está creciendo mucho más, ¿ok? Existe a nivel mundial, que se llama S4 HANA Cloud. Hasta hace un mes se llama S4 HANA Cloud Grow y Public, ahora se llama S4 HANA Cloud. Porque hay dos segmentos en el cloud ahora. La apuesta de SAP principalmente es llevar sus sistemas, al igual que las grandes empresas de software, al mercado cloud, ¿ok? ¿Qué significa que sea cloud? Básicamente significa que yo pago como empresa, pago por afiliarme al software. El software no es mío, yo no necesito tener una computadora que se llama servidores, en donde yo instale el sistema y yo como dueño de empresa me encargue de darle un mantenimiento, sino que el dueño del software se encarga de hacer todos los mantenimientos por mí y yo sencillamente me encargo de operar y le voy pagando una suscripción mensual o anual. Eso significa SaaS y eso es un software cloud. Basado en ese proceso, entonces SAP tiene las líneas de negocio donde nosotros nos desarrollamos, que son para las medianas empresas y para las grandes empresas. Estas grandes empresas, ¿de quién hablamos? Piensen en cualquier empresa grande del país donde ustedes vivan y créanme que van a tener SAP por lo menos más de un 60-70% en cada país. No es que sea el único ERP, existen otros, ¿ok? Oracle y Microsoft tienen sus ERP, pero no tienen el tamaño de SAP. ¿Qué hace que SAP sea tan especial y tan difícil a la vez? Lo que sucede es que es un software tan complejo, tan completo, ¿ok? Que permite que todas las empresas grandes, por difíciles que puedan ser sus procesos de negocio, siempre terminen utilizando la herramienta y adaptándola como se necesita. Porque es un software que permite no solamente que se implemente tal como viene, eso quienes hacen la implementación lo hacemos los consultores, sino que tú puedes tomar la herramienta y ajustarla de acuerdo al proceso de negocio. En ese camino de ajustar es donde entra en juego la participación de los usuarios y de los key users. Un usuario tradicional, ¿ok? O un usuario final es aquel que no tiene un conocimiento especializado sobre un proceso en una organización, sino que es alguien que puntualmente, digamos, ejecuta algo y luego vienen los usuarios que tienen un mejor dominio sobre los procesos ya no puntuales, sino sobre los procesos transversales. Eso significa que yo como usuario tengo un dominio de poder entender que si yo estoy en cuentas por cobrar, entonces yo entiendo que la cuenta por cobrar se conecta con la venta, que esa venta a su vez está relacionada con varios sistemas y que la cuenta por cobrar a su vez está involucrada directamente con todo el proceso que realiza el equipo de tesorería. Y está conectado con el flujo de caja y puede entender de manera transversal, ¿ok? Los diferentes procesos. Además, me da esa facilidad para yo haber rotado probablemente por diferentes áreas de la organización donde trabajo o venir
de otras organizaciones donde yo he rotado por diferentes áreas. Entonces tengo un conocimiento mucho más amplio que un usuario final. Y eso cuando llegamos a un proyecto de implementación de SAP o un proyecto de mejoras, me da a mí como profesional en el área en donde trabaje, me da la posibilidad de que la empresa me otorgue el rol, ¿ok?, de ser ese usuario que se encarga de velar porque el equipo de consultoría realice el trabajo de levantar los procesos, identificar qué hace mi organización, debatir, ¿ok?, entre el key user y el consultor, debatir cómo se va a plantear la solución del modelo de negocio que tiene mi organización en el sistema. Yo debería como key user hacer énfasis en cómo el consultor, que debería ser experto en procesos de acuerdo al sector, procesos financieros, procesos logísticos, procesos comerciales, de producción, de mantenimiento de los diferentes módulos. Entonces, yo debería debatir con él cómo va a quedar el modelo, ¿ok?, las configuraciones, y luego lo que no se adapta en el estándar, cómo eso se incorpora en desarrollos para el sistema que vamos a implementar. Y posterior a eso, entonces yo como key user me encargo de probar lo que se ha configurado por parte del equipo de consultoría, y luego yo como key user tengo la responsabilidad de sentarme con los usuarios finales, que son el masivo de la organización, y explicarles cómo va a funcionar el sistema, qué tareas van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde tienen que hacer clic, dónde no tienen que hacer clic, hasta que el sistema empieza a andar. Eso se le llama Go Live o salida en productivo. Y luego, ahora todos, tanto los usuarios finales como los key users, empezamos a operar en el sistema. Entonces, para eso, digamos que cómo yo entiendo la realidad, o sea, digamos, yo no como Xavier, sino como un usuario que no sabe de SAP. ¿Cómo yo entiendo que las grandes empresas, ok, diseñan sus estrategias para capturar personas, capturar talento humano, digamos? ¿Y cómo yo entro en ese juego? ¿Y cómo es ese mercado? Pues las grandes empresas, aquí tienen ejemplos, por ejemplo, de México, cuántas ofertas se pueden publicar, ¿ok? Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, y así pare de contar cuántas ofertas pueden existir en el mercado laboral que siempre soliciten un perfil del área que sea, pero que manejen SAP. Ahora, ¿qué cosas de SAP nosotros deberíamos aprender? ¿Qué es lo importante que yo como alguien que quiero entrar a trabajar? A mí no me gusta la consultoría, digamos, vamos a segmentarlo en dos. A mí me gusta el trabajo que yo hago, que es ser analista contable. O a mí me gusta el trabajo que hago siendo gerente del área financiera, no sé, de tesorería, o soy gerente de contabilidad. ¿Qué debo yo entender? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo entiendo cuál es la dinámica que tienen todas las empresas? Nosotros, al ver las empresas por dentro y tener que entender muchos modelos de negocios, porque es nuestro trabajo como consultores, siempre hay como un denominador en lo que observamos de diferentes personas, sin importar el país, ¿ok? A la final es una dinámica humana. En el caso de finanzas, ahorita voy a tratar de hacer un recorrido por cada área, por si existen personas que están conectadas que no son específicamente de finanzas. En finanzas, el común denominador es que los usuarios tienden a reflejar todo su conocimiento en un Excel, lo cual implica que yo en Excel puedo hacer maravillas, ¿sí? Yo puedo ser extraordinario y todo lo demás. O baso mis conocimientos en el ERP que la empresa tiene o que tenía de donde yo trabajaba antes. Y cada ERP finalmente tiene su forma de trabajar. Pero cuando yo llego a SAP, entonces llego con una visión muy limitada
Y no termino de entender que en una organización donde ya existe SAP, yo no voy a hacer contabilidad tradicional. Yo no voy a hacer, digamos, una tesorería tradicional. Yo voy a hacer un trabajo muchísimo más profundo y especializado. ¿Por qué? Primero porque tengo que aprender cómo son los procesos en SAP. Y ahí es donde mucha gente tiene una increíble resistencia al cambio, con lo cual terminan desapareciendo, ¿ok? De las organizaciones. Esa es la realidad. Lo mejor que yo puedo entender que debo hacer es hacerme amigo del software, ¿ok? No enemigo, porque si yo no entiendo a estas alturas que el software yo debo aprovecharlo al máximo, pues sencillamente lo que va a pasar es que alguien sí lo va a entender, va a aprender más rápido que yo y va a darse cuenta que el trabajo que no es reemplazable es el trabajo analítico, es el trabajo de aportar valor, es el trabajo donde yo entiendo cómo funciona un sistema, en especial SAP. Entiendo que SAP puede dar muchas otras cosas más porque ya lo he visto, porque ya entiendo cómo funciona. Llego a mi organización y digo, oye, aquí se puede mejorar el proceso de cuentas por cobrar, el proceso de cuenta por pagar, el proceso de conciliaciones bancarias. ¿Por qué? Porque me está afectando la operación. Mira, nosotros podemos a través de un KPI medir, o, por ejemplo, oye, ¿cuánto está tardando, no sé, la recuperación de las cuentas por cobrar? ¿O cuánto está tardando todo mi proceso de cobranzas, mi proceso de pagos, mi proceso de contabilización de operaciones en el cierre? ¿Cuánto está tardando mi proceso de contabilización de compras? En base a esas mediciones, yo puedo empezar a analizar como usuario, oye, ¿qué está pasando? Y voy analizando qué ocurre en el proceso y puedo proponer mejoras. Pero ¿cómo propongo mejoras? Solo las puedo proponer si yo sé de SAP. Porque si yo estoy en una empresa que tiene SAP y yo quiero solamente basarme en los procesos, lo que va a ocurrir es que no voy a poder traducir eso a la gerencia principalmente, que van a ser los responsables de entender y de asumir qué procesos se pueden mejorar. Yo no le puedo ir a un gerente a decir, oye, yo creo que podemos mejorar todos estos números a nivel de rendimiento. Y esto significa, este es el plan de negocio que tengo. Si yo no entiendo qué se va a hacer en SAP. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, para que tengan una idea, si yo digo que yo quiero mejorar el proceso de registros de factura y yo propongo que el registro de factura tiene que tardar, cada factura tiene que tardar 1 segundo, ¿sí? Y que eso me va a mejorar, que yo tenga un impacto significativo en la operación y que puedo reducir 3, 4 personas de la empresa. Cuando lleguemos a un proceso de analizar con un consultor qué es lo que se necesita, eso se va a caer. Entonces, ¿cómo vemos esa desconexión que existe? Uno es que básicamente el usuario, digamos, el que no conoce temas de SAP, cuando llega a hacer una postulación, pues es un requisito, ¿sí? Y luego, cuando estás siendo usuario y quieres crecer, la queja siempre es, no me valoran, no me ven, yo trabajo 16 horas al día, no crezco, viene llegando alguien, gana más que yo. No sé, el otro es blanco, el otro es negro, el otro es alto, es bajo, es más grande, es más chiquito. Sí, eso no tiene nada que ver necesariamente. O sea, no es que no ocurre en las empresas, sí ocurre. Pero si nosotros nos destacamos como usuarios, solamente porque el conocimiento que yo tenga o donde estudié, al día de hoy, no necesariamente eso va a marcar una diferencia. Y así como no la ha marcado y tampoco la ha marcado en muchos años atrás en otras organizaciones. Se los digo por mi experiencia. Yo no me gradué de la mejor universidad de Venezuela, ni cerca, ¿ok? No soy hijo de padres con dinero, por el contrario, soy de un pueblo, viví en barrio N cantidades de años, ¿ok? No fue preciso tener que ser el mejor en lo que hacía,
pero sí, algo sí hice muy bien y muy diferente a los demás, que fue enfocarme en donde la realidad de las empresas apunta. Y eso es a mejorar el negocio. ¿Y cómo aprendí a mejorar el negocio? Con SAP. Entonces, allí entendí que muchísima gente podía ser contador, muchísima gente podía ser administrador, podían ser ingenieros industriales en cualquier área financiera. Pero si no sabían de SAP, entendí que era una barrera de entrada, ¿ok? Y era una posibilidad de mejorar muchísimo y de apostar incluso a cambiar de empleo, a cambiar de enfoque, a tener un negocio propio. Eh, y en función de eso lo fui recorriendo, ¿no? Entonces, cuando alguien no sabe SAP, ¿qué es lo que empiezan a ver las empresas por dentro? Oye, sus procesos son más lentos. Y siempre va a haber un gerente que diga de quién es la culpa. ¿Qué es lo que me está pasando en mi operación? ¿Ok? Entonces, se va a empezar a buscar, primero, dónde está el origen del retraso. Segundo, oye, ¿cuánto me está ocasionando hacer esto? Y por eso es que muchísimos, lamentablemente en muchas empresas, nos ha tocado ver que hay usuarios que no comprenden que ese impacto, ¿ok? Es tan grande que cuando no se tiene SAP, ocurren dos situaciones. Si la empresa no tiene SAP y ahora va a migrar a SAP, lo primero que va a ocurrir es que indudablemente el equipo va a cambiar. Es impresionante y seguramente los que están conectados, que son consultores, van a reír con lo que voy a decir, pero si uno siempre agarra la foto del día del proyecto y la compara con el final del proyecto, es increíble la variación que hay a nivel de usuarios y a nivel de consultores. ¿Ok? Porque la dinámica exige, primero, que los usuarios sean ágiles, que no tengan ese nivel de resistencia a la tecnología. Lo mismo también pasa con los consultores. ¿Ok? Hay muchos consultores que aún siendo consultores no entienden procesos y no entienden ni siquiera que dan servicios y tampoco entienden del todo cómo ellos pueden utilizar SAP para solucionar los procesos a las empresas. Y adicionalmente, ocurre algo que es una sinergia humana. No siempre nos llevamos bien, ¿ok? Por el tema comunicacional. No siempre nos entendemos. Eh, entonces, al margen de lo que ocurra como personas, está el hecho del negocio. Toda empresa necesita ganar dinero y siempre busca identificar dónde están las falencias, dónde generan cuellos de botella y lo tratan de mejorar. Eso a la final, ¿qué lleva? Pues que implementes SAP, que una vez que tengas SAP, identifiques si el estándar no te sirve, lo vas mejorando, ¿ok? Y en la medida que vas mejorando, vas teniendo nuevos requerimientos y esos requerimientos de quienes nacen, de los usuarios. Pero también pasa que las empresas se dan cuenta que muchas veces los usuarios solicitan algo pues porque no entendían que el estándar lo podía hacer y lo pedían como mejora. Hasta que llega alguien que sabe de SAP y dice, oye, ¿quién pidió todo este montón de reportes? ¿Quién pidió todo este montón de desarrollos? Ah, fulano de tal. Y créanme que fulano de tal, por lo general va a ir saliendo. Y eso es una realidad que pasa en todas las empresas. Así, lo mejor que uno puede hacer actualmente, que es, oye, formarse, agregar siempre una capa de tecnología a lo que nosotros estudiamos. Y hay que hacerlo rápido, porque ya ni siquiera estamos en el momento donde hablamos de software cloud. O sea, ya hablamos de inteligencia artificial, en donde esto que ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, no es una presentación de PowerPoint, es una presentación hecha con inteligencia artificial, en la que yo sencillamente le di lo que necesitaba o lo que quería mostrar de una cierta manera y lo construyó. O sea, yo no me pasé horas construyendo una presentación de PowerPoint. Ahora, ¿qué pasa justamente entre lo que yo necesito conectar como usuario tradicional, el que solamente sabe operar, ok, una, dos, tres pantallas? La pantalla para registrar una factura, la pantalla para hacer un asiento, la pantalla para generar un pedido, la pantalla para hacer, no sé, una reclasificación, generar un estado financiero y después irme a trabajar en un Excel. Que ese usuario tiene un techo, pero el techo no se lo colocó la empresa. El techo se lo colocó él por no entender que
no solamente es que ahora tienes que estudiar finanzas, ya seguramente lo dominas bastante, pero si tú a eso le agregas el conocimiento de SAP, básicamente tú tienes muchísimo mercado donde operar. Si ustedes a su carrera le agrega SAP y le agregan inglés, créanme que el potencial es increíble. Ahora, cuando yo me especializo, ¿okay? Como usuario, me vuelvo muy conocedor de un proceso financiero, de un proceso logístico, de un proceso empresarial, donde ustedes lo quieran ver. Bien sea vertical o no vertical, es decir, súper especializado en un área o no especializado en un área, muy genérico. Pero entiendo la organización en la que trabajé, la manejo bastante bien. Empiezo a tener esa conversación con gente que está involucrada en mi área y que está en SAP. Entiendo cómo funcionan las grandes empresas, o sea, fácilmente me puedo ir a hacer un key user. ¿Y cómo me convierto en ese key user estratégico? Porque sencillamente al entender cómo funcionan mis procesos, al entender cómo funciona SAP y acostumbrarme a entregar valor, yo puedo proponer soluciones en las empresas en donde existe siempre un estancamiento. ¿Okay? Porque todas las empresas necesitan optimizar. El problema es que no se optimizan, la verdad, porque muchas veces el usuario ni siquiera tiene la visión de qué es lo que quiere. Y ahí eso es un día a día que nosotros como consultores lo vemos. Muchas veces llegamos a hacer un proyecto y el usuario ni siquiera entiende qué es lo que quiere. No lo hace ni siquiera en un Excel. ¿Okay? Y aquí viene justamente lo que pasa normalmente. Casi siempre el usuario tiene una idea muy de Excel y quiere que el sistema sea SAP, pero que en vez de que haga lo que hace SAP, es que haga Excel y todo SAP tiene que ser un Excel. ¿Por qué? Porque él no, entonces ya no puede hacer una macro, porque él ya no puede hacer un gráfico con un clic, porque él en Excel puede hacer lo que quiere, ¿ok? No hay ningún tipo de auditoría de datos, no hay ningún tipo de correlación de la información, la consistencia de datos es lo que el usuario diga. Entonces, ese enfoque que de verdad pareciera ser tan difícil de tener, es lo que muchísima gente sigue teniendo. Y por eso se van quedando atrapados. Entonces, ¿cómo lo cambia? La verdad, nosotros que entendemos y tenemos que trabajar con tantas empresas, vemos que el común denominador de la gente siempre está en esa debilidad de no querer estudiar algo que los está sobrepasando. Y sobre todo lo sobrepasan porque es la herramienta de trabajo del día a día, pero no la saben utilizar. Prefieren entrar en SAP, descargar todo Excel y seguir utilizando Excel. Y el problema es que cuando van a otras organizaciones y le hacen entrevistas, ¿tú sabes de SAP? Claro, yo sé de SAP. ¿Y cuántas cosas sabes de SAP? Ah, bueno, saben entrar seguramente en una o dos transacciones y esas transacciones se las llevan a Excel y son una maravilla en Excel. Yo no digo que esté malo el Excel. Ojo. Yo lo que digo es que si tú no aprendes a explotar la herramienta que tienes, vas a ser poco competitivo en el mercado. Y ahí entran justamente estas categorías, ¿no? Sí, chévere, yo soy usuario, pero ¿qué tanto valor realmente agregas como usuario? Y no es que la persona sea mala, no es que la persona sea, digamos, de poco valor si no maneja SAP. El problema es que esa es la realidad del día a día. O sea, si tú trabajas ya en un entorno que está envuelto en SAP, explícame cómo haces si no lo manejas. Y puede ser desde un analista hasta un gerente. Y ojo, no, en lo particular, yo que he pasado por todos los roles que existen con SAP. O sea, desde ser usuario, user, gerente de contabilidad, preventa, consultor, emprendedor, por tener sociedad en dos empresas que nos dedicamos a consultoría, dedicarme a trabajar con desarrolladores que hacemos, que se llaman desarrollo Z, que son add-on o plugin, digamos, para SAP, de tener que trabajar como jefe de proyectos, a tener que hacer todas las escalas, pasa mucho que muchas veces uno está trabajando con una empresa y es increíble que llegas y el contador de la empresa no logra destrabar o tomar definiciones en los procesos que nosotros estamos proponiendo porque no entienden SAP. Porque tratamos como consultores de explicar muchas veces cómo funciona el proceso y no nos entiende y no logramos conectar porque
hay que darle prácticamente una capacitación de muchas horas para que la persona primero aprenda SAP y después nos defina el proceso que nosotros queremos. Que cuando nos ponemos a ver, realmente era un proceso de 5 minutos. Solo necesitábamos saber, por ejemplo, si las cuentas asociadas que iban a querer, ¿ok? Iban a ser de deudores o de acreedores. Oye, pero no entienden que es una cuenta asociada. No se comprende por qué se trabaja así. Oye, ¿por qué SAP tiene ese esquema? Bueno, amigo, porque así trabaja SAP. Es un concepto básico, libro mayor auxiliar. Solo que tienes que entender SAP. No, pero yo no estoy de acuerdo, porque en el otro sistema yo no trabajaba así. Bueno, pero trabajas con SAP. Ese tipo de cosas se ven en todas las escalas, desde la persona que está siendo nuevo en una organización hasta gente que llega muy alto. Y como consultores vemos que muchas organizaciones se quedan trabadas en crecimiento porque sus usuarios no crecen. Realmente porque tienen probablemente mucho potencial, pero no logran crecer. Eso también se ve reflejado hacia afuera. Porque si yo tengo un proceso que es improductivo, básicamente yo no voy a llegar a más clientes y voy a tener un problema con mis proveedores. Entonces, no es solamente de que yo como usuario, ¿ok? Estudie, es que sencillamente si yo incluso eso lo logro establecer en una entrevista, pues cualquier persona los va a contratar porque van a poder tener una visión global. De ahí viene ese enfoque que siempre en el equipo de Ignosystem tratamos de tener nosotros como consultores y que nosotros hemos tenido que formar mucha gente. En lo particular, yo no sé cuántos cursos de SAP yo he dado en mi vida. Para personas que están aprendiendo a ser consultores, para personas que quieren o que están, digamos, en empresas y que me he dedicado a formar por determinados procesos o a gente que vende SAP. ¿Ok? Para que obviamente si vas a vender tienes que entender qué estás vendiendo, cómo funcionan los procesos de negocios de SAP. Pero la realidad de todo siempre es que el que aprende es el que vence el miedo. No hay más. O sea, esto es la limitación de aprender SAP y de uno mejorar. Solo está en pasar la barrera del miedo, de entender de que, bueno, más allá, si yo le dedico un poco, pues probablemente voy a aprender. Tal vez uno más rápido, otro más lento, pero se puede aprender muy rápido, muy fácil, aunque lleva mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que tratamos de ver en este mapa? Pues que ese espectador digital como que solamente agarra un poco de lo que hace, ¿sí? Hacen, digamos, una actividad, se dedican a ser muy buenos, probablemente manejar 2, 3 transacciones, pero no los busques para más nada. Esa gente va a tener un techo bastante grande en las organizaciones que manejan SAP, porque probablemente lleguen a ser muy buenos en un área, pero créanme que siempre, en la medida que empiecen a apostar por empresas más grandes, siempre van a llegar a tener un techo. Y lamentablemente la gente a veces no se da cuenta que ese techo se lo pusieron ellos mismos. No te lo puso el mercado, no te lo puso nadie. Te lo pusiste tú por no formarte, por no ver cómo te diferencias en el día a día. Y así, hasta que este arquitecto 360, pues sencillamente no es que seas un nivel Dios ni nada por el estilo, es que sencillamente entendiste que las empresas se mueven en diferentes ejes operativos, estratégicos, que tienes que tú saber comunicar, saber establecer qué quieres y ya empiezas a unir herramientas como la inteligencia artificial, el ERP con el que manejas SAP, empiezas a entender los procesos de negocio y a partir de ahí ya eres muy bueno y la gente te va a buscar para trabajar. A partir de eso, lo que hacemos es que este es un gráfico que más o menos muestra qué piden, o sea, o qué damos nosotros como profesionales, ¿no? Y realmente dónde está la demanda del mercado. Y en las habilidades que siempre el mercado demanda, y en general eso lo pueden poner a prueba en cualquier entrevista, es que la gente sea estratégica. Pero yo no puedo ser estratégica si incluso no sé la parte operativa. Si yo a nivel operativo no logro entender cómo funcionan estos procesos y qué herramientas tengo y sobre todo cómo utilizo la tecnología para hacer los procesos. Porque estamos hablando de apostar en los mercados de las empresas
más grandes de todo el mundo y de las que en teoría son medianas, pero para que tengan una idea, si una empresa va a implementar SAP, tiene que vender muchos millones de dólares para que pueda tener suficiente capital para mantener un sistema de SAP. Especialmente si estamos hablando del sector medio o el sector alto a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de que vamos a ir a trabajar en una empresa pequeña que de repente tiene, no sé, 2 sucursales muy chiquitas. No hablamos de eso. O sea, por lo tanto, estas empresas tienen un requerimiento distinto por parte del proceso que tienen que atender las personas que trabajan allí. Y les decía el tema de la inteligencia artificial. Ya no solamente es que debo aprender SAP, es que debo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para trabajar mi día a día, para yo poder crecer, ¿ok? Para tratar de hacer ese trabajo que a veces ni siquiera sé cómo hacer. Entonces ya no existe la limitación que existía hasta hace, no sé, un año y tanto atrás. Oye, yo no tengo a ningún amigo que sepa SAP, entonces yo por lo tanto no puedo estudiar. Yo no tengo a ningún amigo que me explique X cosa porque yo no sé cómo hacerlo. O sea, con temas de inteligencia artificial hay muchas cosas que se pueden aprender o por lo menos tener una visión y ya con eso me da chance de ir a revisar otras cosas, ¿no? ¿Y qué necesito para irme convirtiendo un poco en eso de un arquitecto de solución? Que finalmente, ¿por qué como usuario yo puedo decir que soy un arquitecto de solución? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros trabajábamos en electricidad de Caracas y ya luego que eso se convierte en corporate, aprendimos a hacer todas las integraciones o todas las integraciones no, diferentes integraciones con entidades bancarias para generar la cobranza y los diferentes tipos de cobranzas que se pueden hacer con entidades bancarias. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque cuando yo empecé mis tareas de consultoría freelance siendo todavía usuario, ¿ok? En varias empresas fui y me ayudó mucho a ver la empresa de manera muy rápida y global y poder proponer, ¿ok? Oye, esta empresa, tú ahorita estás recaudando con un solo banco, pero esto lo puedes masificar. Esto lo puedes hacer a través de banca batch, a través de banca en línea, a través de cobros con pasarelas de pago y a establecer estrategias que ya yo entendía que en esa empresa anterior se podían hacer, y entendía cómo se negociaba con los bancos, y entendía los tipos de productos, y entendía qué se hacía en SAP, entendía que los consultores, tú lo que tienes que darles es la idea clara de lo que necesitan. Y en función de eso propuse muchas cosas, aún sin ser consultor. Y luego, ¿ok? He tenido a lo largo de ese camino a muchos amigos que no son consultores, son al día de hoy ya han crecido muchísimo en el área de finanzas, hasta gerentes generales han llegado a ser, pero que cuando se trata de SAP, de una empresa con SAP, tienen una habilidad increíble de proponer con todos los fundamentos contables, administrativos y financieros, una solución dentro de SAP. Y eso es impresionante porque realmente ahí está el valor. Ahí es cuando muchísimas empresas se fijan en uno y todo el mundo quiere trabajar contigo porque tienes esa capacidad, no solamente de decir, ah, es que yo soy egresado de la Universidad X, sino que realmente le aportas valor a la empresa. ¿Cómo hacen eso? Realmente no tienen, no existe un magia ni nada por el estilo. Sencillamente lo que tienen que hacer es aprender SAP, ¿ok? Tener una línea clara de decir, oye, yo quiero aprenderlo, yo probablemente estoy atascado en un lugar en donde ahorita sé mucho de mi área, pero no entiendo cómo puedo mejorar estas cosas. Perder el miedo y apostar realmente a que se puede lograr. Créanme que en Ignosystem somos unos casos bien extraños, pero tenemos muchísima referencia de que eso se puede lograr, porque hemos construido perfiles en el equipo de gente que no sabía ni siquiera que tenía la posibilidad de ser, aparte de ser usuarios, ser consultores, o sea, que digamos como que el último eslabón de la cadena, y se han podido hacer sin ningún inconveniente. Luego de que construya esa base de conocimiento, conectar los puntos es entender procesos.
Esa es la base, ¿sí? Si quieres pasar a consultor, no necesariamente tienes que hacerlo, pero si quieres pasar a consultor, pues ya tienes el conocimiento, entiendes los procesos, eso automáticamente te lleva a tener mucho terreno ganado en la consultoría. Y luego, para que tengas una mejora, lo que necesitas es básicamente tener ahora una comunidad. Gente que en tu entorno, pues logres conectarte con el trabajo de SAP y ponerte al día. He visto, de hecho, he tenido usuarios en los que muchas veces yo estoy hablando con ellos de un proceso, no lo saben y están chateando y están confirmando con amigos de ellos si realmente lo que se está proponiendo está bien o no. Y me ha sorprendido a mí mismo porque he tenido de esos usuarios que hacen ese tipo de cosas, de decirme, oye, Sabiel, este proceso no funciona así en la empresa X. Mira, me acaban de mandar una captura de pantalla, me mandaron un video de cómo funciona, no sé cuánto. Y eso da pie a generar un mejor debate o una mejor comunicación en una reunión, porque sientes que de verdad la persona está conectada con lo que está haciendo. Entonces, muchachos, hasta acá, preguntas. Todo el equipo que está conectado trabaja al día de hoy con SAP o sabían estas cosas de SAP. Adelante, Alcides. Hola, Sabiel, buenas noches a ti y a todos los que están conectados. Ciertamente has dicho muchas cosas que son muy interesantes y en el ámbito de los key users definitivamente están en un punto en el que pueden ser unos difusores de información, ya que no solamente conocen del negocio, sino también conocen de la tecnología que tienen en sus manos. Y si esta es SAP, ayuda muchísimo, ayuda mucho, sobre todo porque en esta herramienta, en este producto, los procesos empresariales que normalmente podemos entender como un proceso de cobranza, un proceso de facturación, un proceso de pago, etcétera, etcétera, podemos verlo en la herramienta como un enfoque digital y si está bien concebido y está bien configurado, podemos darle el resultado que se espera. Entonces, un key user puede tomar ese conocimiento que tiene del negocio y participar en el proceso de elaboración, en el proceso de configuración conjuntamente con los consultores y presentar un producto más acabado. ¿Eh? Entonces, Sí. de verdad que la sesión me parece muy interesante, Xavier. Te felicito a ti y a todo tu equipo. Y eso forma Gracias. parte también de una difusión que hay que hacer, porque no solamente se trata de consultoría, que ya es importante, escalar a ese punto es excelente, especialmente también si se conocen procesos de negocio. No se pueden conocer todos, porque como muy bien dijiste, ahí es un producto que se utiliza en miles de empresas a nivel mundial de distinto tipo, de retail, de servicio, hay verticales completas de salud, de minería, etcétera. Entonces es imposible conocerlos todos esos procesos, obviamente, pero sí aquellos que sean clave como para poder ir o sea, poder ingresar en el fabuloso mundo de la consultoría. ¿Okay? Gracias por la oportunidad, Sabiel. Sigue adelante y continuamos contigo. Gracias, Alcides. ¿Alguien más que tenga dudas, quiera participar? Vale, muchachos, les comparto aquí la pantalla sobre algo que, en función de lo que hemos visto, nosotros ahora queremos
hacer para tratar de ayudar gente que se quiera meter en el tema de ser usuario y que aprenda un poco más. Ya les voy a compartir la pantalla. Hay una formación que vamos a hacer. Fíjense, ¿qué queremos nosotros lograr con esta formación? A propósito de lo que estuvimos conversando, nosotros vemos que, oye, hay mucha gente que puede sacarle provecho a lo que sabe. En el área financiera principalmente, donde hay tantas oportunidades de trabajo, pero vemos que, oye, a veces, no solo en las empresas en donde hemos hecho proyectos, es que en la comunidad de consultores que tenemos, casi siempre caemos en las conversaciones de lo difícil que a veces se hacen los proyectos porque los usuarios no logran poner esa cuota, digamos, de conocimiento que se necesita para que sea más ágil. Y en contraposición con eso, también nos conseguimos con usuarios que son extraordinarios, ¿ok? Que, ojo, no han hecho ningún curso, no han hecho ningún tipo de formación, sencillamente son gente muy brillante y que absorben el conocimiento rápido de los consultores. Entonces, dijimos, oye, ¿por qué no aportar un poco de valor a la gente y que se haga una formación, nosotros que ya tenemos mucha experiencia siendo usuarios, en donde en ese curso que hagamos, básicamente son 6 semanas en la que vamos a hacer una inyección de conocimiento súper directa en cómo aprender los diferentes procesos dentro de SAP, ¿ok? Específicamente los financieros y su conexión, y sobre todo lo nuevo que SAP tiene. Entonces, de ahí entender cómo funciona el sistema, ¿ok? ¿Qué hace, qué no hace, cómo te conectas, cómo navegas, que pareciera ser algo tan sencillo, pero la navegación, desde mi punto de vista, en las reuniones con los usuarios de capacitación, cuando estamos en proyectos, a veces se puede llevar, no sé, hasta el 60-70% de la reunión, solamente decirle al usuario, hazle clic en el botón. ¿En cuál botón? No sale. En el que tienes a la derecha. ¿En cuál derecha? Y le dan a la izquierda. Oye, a la derecha. Ah, aquí. No, no, a la derecha. Ok, pero el botón ¿cuál? Dale clic. Oye, agrégale un campo. ¿Qué es un campo? ¿Y por qué eso se llama campo? Ah, ejecuta un reporte. ¿Qué es un reporte? A veces hay cosas tan básicas que todo el mundo ya a esta altura, así como manejamos Instagram, TikTok, todas las redes sociales que seguramente lo manejamos perfectamente, así deberíamos manejar la herramienta de trabajo. A la final esa es la que nos da de comer. Luego de eso, saber cómo funcionan las cuentas por pagar, saber cómo funcionan las cuentas por cobrar y la tesorería. En función de eso, cómo contabilidad gestiona el análisis una vez que la data está allí y que se generan los estados financieros, cómo pasamos por el proceso de activos fijos y con eso, digamos, ya tenemos la base de ser usuario en finanzas, porque esos son los procesos que el módulo de finanzas tiene. Son muy grandes, pero ahí están condensados los diferentes procesos. Ahora, ¿cómo hacemos incluso para llegar a ese cierre y qué necesitan las empresas para generar un cierre? Y ya luego hacer que con ese conocimiento que se tiene, los key users, que son los que más interactúan con nosotros, los consultores, entonces llevarlos a ese nivel. Oye, ¿cómo interactúas con un consultor? ¿Cómo le dices a un consultor que tú quieres algo, que tú necesitas una mejora? Ah, bueno, para eso, entonces, ¿cuáles son los términos? ¿Cómo funciona? ¿Qué debes hacer? ¿Qué mentalidad, ok, a nivel de mindset debes tener para que comprendas qué significa una mejora en el sistema? No, esto no te va a convertir en consultor. Lo que te va a convertir es que tú puedas tener una base de conocimiento para que realmente puedas lograr aportar valor, hacer escalar la empresa en donde estás y te dé la posibilidad de que tú puedas ir a buscar un trabajo y decir, oye, yo estoy preparado para este trabajo. Y si la empresa no tiene SAP y está en el proceso, como muchísimas, de implementar SAP, así sea un S4HANA Cloud Public,
créanme que le van a abrir las puertas enormemente, porque hay muchas empresas que o han implementado o están en el proceso de implementación y su mayor reto es conseguir gente que conozca de SAP, pero que lo conozca con este nivel. O sea, no que sepa una transacción o dos transacciones, eso es lo más básico que hay. Que realmente puedan entender cómo funcionan los procesos y que desde allí puedan determinar incluso una velocidad más rápida de los proyectos de implementación. Y a partir de eso puedan comprender algo que se utiliza ahora muchísimo que se llama BTP, que es yo mantengo lo que viene en SAP, pero puedo hacer extensiones, add-on, como le quieran llamar, fuera del sistema, con lo cual se hacen integraciones y me permite conectarme con cualquier tipo de proceso. Bien sea que yo tenga, no sé, un sistema de clínicas y ese sistema de clínicas, por ejemplo, me quiere enviar al WhatsApp y yo quiera ver unos reportes. O sea, hay una cantidad de cosas que hay en BTP. Esta es como una caja de herramientas donde yo utilizo un montón de cosas para integraciones, para desarrollos, en donde nos ha pasado muchísimo, que nos tardamos un montón en los proyectos porque los usuarios no logran comprender qué significa BTP, o más que significa, qué hace o cómo lo pueden explotar. Y las empresas esto muchas veces lo compran y no hay ningún usuario que sea capaz de decirle a su jefe, oye, vamos a sacarle provecho a BTP haciendo tales desarrollos, proponiendo tales mejoras, con muchas necesidades que hay. Entonces, esto lo vamos a plantear en 6 semanas, ¿ok? Uno de los objetivos del webinar es que hagamos un sorteo con todas las personas que ahorita están presentes, de tal forma de que la persona que salga premiada se lleve el curso completamente gratuito. Lo vamos a hacer van a ser los días martes, jueves y sábados, una duración de 6 semanas, ¿ok? Va a empezar el día 26/8. Cualquier persona allí que sea del área financiera realmente puede participar. La idea es que se empiece completamente desde cero. Nosotros le vamos a dar los accesos al servidor y va a ser los estilos de clase. Hay varias personas de las que están acá conectadas que han hecho cursos con nosotros y así son la mayoría de las clases. Con la diferencia que son obviamente mucho más interactivas y por eso los bloques de tiempo son más grandes y siempre tratamos de conectar con la gente para que no sea solamente hablar, 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 sino esa participación en vivo ayuda bastante. Entonces, ¿quieren participar para ver quién se gana ese curso? Sí, sí, adelante. Sí, claro, participemos. Totalmente. Dale, Sí, gracias. buenísimo. Francis, ¿tienes ahí el listado? Vamos a hacer aquí un sorteito rapidito. Sí, te lo pasé por el WhatsApp. Ah, ya En voy. Excel para que lo puedas hacer, para que sea equitativo a todos. Ya lo vamos a hacer, muchachos. ¿Están todos, Francis? Pues los que son parte del equipo, no. Claro, Saqué a todos los del equipo, pero sí están todos. bien. Déjenme quitarle los espacios aquí al archivo y ya vamos a hacer ahí el sorteo.
Vamos a hacer esto aquí con Gemini y vamos a agarrar el listado. Vamos a decirlo aquí. Vamos a ver quién es el ganador. Rafael Pernía. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¡Yu! ¡Bravo, bravo! Bravo, Felicidades, bravo. María. Bueno, Xavier, Qué ¿viste? fino. Ese es mi hermano. Qué bien, chamo. Felicidades, vale. Mira, ya María la convertimos en consultora. Ahora vas tú. Muchas gracias, muchas gracias. Genial, pana. Ya ahí te escribo para que me pases los datos y apenas arranque el curso, darte todos los accesos y todo lo demás. Vale, buenísimo. Quedo atento entonces. Genial. Oye, buenísimo, muchachos. Gracias por su participación. Si alguien igual quiere comentar algo, estamos abiertos. No hay ningún problema. Eh, eh, bueno, lo que les quería comentar como comentario general, que bueno, que de verdad que sí hay que aprender definitivamente, bien sea para ser consultor o para ser un key user, es increíble que a veces hay empresas donde las personas tienen oportunidad de entrar y tienen dueños visionarios que invierten en este en estas herramientas, pero lamentándolo mucho, bueno, por todas las limitantes que tú nombraste allí, que son limitantes que definitivamente nos ponemos como seres humanos, los sistemas se desaprovechan. Yo vi el proceso, o sea, yo entré donde el sistema era uno, donde cambiamos completamente lo que hacemos con el sistema y aprendiendo contigo, de verdad, o sea, estoy clara que todavía o sea, quedan cosas por hacer y definitivamente beneficios o fortalezas del sistema que aprovechar. Entonces, bueno, sí, definitivamente es súper interesante todo lo que el sistema tiene y todo lo que podemos aprender. Bueno, María, tú la verdad eres un gran ejemplo de eso. Sí, señor. Xavi, porfa, recuérdales a todos cómo inscribirse, la página web, teléfonos, porque igual Rafael ganó, pero los demás pueden tener también acción Sí, a de este hecho, curso. vamos a dejarles acá los links Sí, es bueno. de la formación. Vamos a dar acá mismo. En el chat les he dejado los diferentes, nosotros vamos a empezar 2 cursos para consultores, uno para MM, uno para TRM, que van a estar empezando en agosto, y el curso para usuarios. De hecho, ahorita tenemos un curso de finanzas para consultor financiero. De hecho, María Pernilla está justamente con nosotros haciendo el curso. Ha sido una experiencia bien chévere, la verdad. Ha sido un equipo súper bien.
ayuda bastante, la verdad, poder aportar el conocimiento que uno tiene a gente que quiere aprender, ¿sabes? Lo que siempre hemos tratado de hacer en el equipo que hemos formado de trabajo es ayudar a otras personas, bien sean familiares o amigos, o incluso personas que sencillamente quieren aprender SAP y uno guiarlas. Yo creo que es muy bonito cuando ya tú has visto que algo funciona. No es fácil, la verdad, pero que entrando en SAP uno puede cambiar muchas de las cosas, sobre todo porque entiende después que estás acá, después de trabajar con tantas empresas, con tantos países, que a la final la gente no crece por miedo, ¿ok? Porque a veces incluso no tienes las herramientas para crecer, pero las herramientas no tecnológicas, porque eso lo tenemos todo. O sea, cuando yo empecé a estudiar SAP, el internet ni siquiera llegaba a la casa. O sea, estudiaba de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, porque no había internet sino a esa hora nada más. O sea, no tenía computadora, era súper limitada la computadora. O sea, eso no son excusas. Pero a veces por no tener gente que motive a uno, gente que esté en algo que uno quiera ver y lo ve como que muy lejos. Entonces la idea es básicamente tratar de aterrizar un poco más los temas de SAP y que la gente pueda aprender, básicamente. Así que bueno, muchachos, un placer. Estamos a la orden para lo que necesiten. Allí ya les dejé los datos de los cursos. Pueden compartirlo con quien quieran. En esos links están los accesos para los registros. Así que también están nuestros datos allí. Cualquier cosa, estamos a la orden. Un gusto. Gracias, Javier. Excelente, Buenas noches. gracias. Gracias. Vale, muchachos. Que estén bien, Hasta luego. cuídense. Muchas gracias, Xavier. Que tenga buenas noches. Vale, Muchas igualmente. gracias. Buenas noches.